Iniciamos ya este tiempo de entrevista que nos acompaña ahora ya en plató Santiago Morón. Muy buenos días. Muy buenos días. Diputado de Vox y también portavoz. Bueno, esta semana ha debatido en la Comisión de Sanidad una propuesta que además era una iniciativa ciudadana de una asociación, ¿no?, en defensa de la atención primaria, que además han asumido varios partidos. De alguna forma se pedía que se refuerce la atención primaria. ¿En qué vértices, no? ¿Qué es lo que van a pedir, lo que han pedido desde Vox? Sí, a ver, yo creo que es una preocupación de toda la sociedad aragonesa reforzar la atención primaria y en ese sentido pues hemos coincidido todos los grupos. Realmente la situación se ha ido empeorando conforme pasan los años. No es un problema de ahora, no es un problema que haya venido derivado de la pandemia, sino que es un problema que quizás ahí se ha puesto de manifiesto que el sistema necesita de ajustes, necesita de un refuerzo. Es un sistema que se está agotando ya, esa reforma de hace ya pues prácticamente más de 2 décadas, y en ese sentido pues hay que tomar medidas, y hay que tomárselo muy en serio y tiene que ser una reforma que no tiene que buscar soluciones a nivel local, se tienen que buscar soluciones a nivel incluso nacional, porque realmente el problema es común. Es decir, cuando hablamos del estado de la sanidad privada, la sanidad pública en Aragón o en Madrid o en Cataluña o en Andalucía, vemos que son problemas pues muy similares, ¿no? Es decir, es verdad que luego según el signo político de cada partido parece que en un sitio pues es diferente, ¿no? Pero es que al final los problemas son bastante similares, ¿no? Y entonces no se puede simplificar algunas cuestiones exclusivamente en el partido de turno que hay, sino que realmente hay que entender y asumir que se han hecho las cosas mal en los últimos años y no se han buscado soluciones realmente, pues por ejemplo, entre otras cosas, para la escasez de profesionales sanitarios, lo cual conlleva una reforma también del sistema de formación, pero también los incentivos para que los profesionales vayan a los centros de difícil cobertura. Es decir, hay una serie de temas que son comunes prácticamente a todas las comunidades autónomas y a los que no se han buscado soluciones. Volviendo un poco al debate en las Cortes, una última propuesta que se ha debatido estas semanas ha sido que ustedes desde Vox pedían que se reforme la Ley Nacional de Cambio Climático. Digamos que no les gusta esas estimaciones que se hacen, ¿no?, para reducir las emisiones o esas previsiones del cambio climático, o que se puedan explotar de alguna forma recursos propios, decían ustedes, para ir hacia una soberanía energética. Es verdad que solo la apoyaron ustedes, los 3 diputados de Vox. Sí, porque realmente cuando nosotros sacamos a debate esta cuestión, enseguida pues la gente se pone en alerta, ¿no? Dice, es que estos son unos negacionistas que niegan el cambio climático y tal. A ver, nosotros lo hemos dejado muy claro en muchos foros y también lo dejamos claro en nuestra propuesta. Nosotros evidentemente entendemos que el clima es cambiante a lo largo de la historia. Sabemos que ha habido cambios, no solo las típicas glaciaciones y cambios, digamos, a miles de años, sino entre siglos mucho más recientes, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Lo que no está tan claro es el papel que la acción del ser humano tiene en estas cuestiones. Eso es lo que no está tan claro. Y en cualquier caso nosotros entendemos que, bueno, pues que se tiene que seguir investigando en esta cuestión para ver de qué manera se puede pues intentar no perjudicar evidentemente el medio natural, cuidarlo, porque realmente es nuestro entorno, es el que tenemos luego que dejar a nuestros hijos. Pero claro, tenemos que hacerlo bajo criterios científicos. Y entendemos que aquí realmente que no se están aplicando ahora, no entiendo. No se están aplicando, porque parece que se ha establecido como un tabú en esta cuestión y nadie puede cuestionar absolutamente nada, cuando la realidad es que hay muchos científicos en todo el mundo que no es que nieguen esos cambios, que evidentemente que esos cambios están, pero hay que saber a qué se deben realmente. Ahora hay distintas teorías que también indican que puede haber otra serie de efectos naturales que están provocando también esos cambios. Entonces, en cualquier caso, lo que no puede ser es que en base a esos principios que casi se están convirtiendo en unos dogmas ideológicos, al final acaben pagando esa transición energética, esa transición hacia otros modos de explotación y hacia otros modos energéticos, los estén pagando al final los de siempre, es decir, los de abajo. No podemos hacer, por ejemplo, a una persona que
tiene unos recursos, más con los sueldos que hay hoy en día, y con todos estos jóvenes que muchas veces no cobran más allá del salario mínimo interprofesional, no nos podemos obligarles, por ejemplo, a que se compren un coche eléctrico con los precios que tiene, es imposible. Entonces, claro, al final vamos a limitar incluso esa propia movilidad de la población, ¿no? Y en el campo, por ejemplo, los precios tan elevadísimos que están teniendo los carburantes, a todos esos precios hay que sumarle el aumento de tasas y de impuestos de carácter ecologista, de los impuestos verdes, que vienen todavía a condicionar, por ejemplo, las ayudas de la PAC. Es decir, que al final todos los sectores, desde el primero hasta el último, desde el sector primario hasta el sector industrial, al final se ven reducidos en su eficiencia por esa tasa verde que se está aplicando en todos los casos, ¿no? Y claro, esto está condicionando la recuperación económica y está condicionando que Aragón y está condicionando que España se esté quedando, y que Europa también se esté quedando atrás respecto a otros países y a otros polos económicos mundiales, ¿no? Asia especialmente y Estados Unidos, ¿no? Claro, nosotros creemos y lógicamente entendemos que hay que cuidar el medio ambiente y es una cuestión prioritaria por la razón que hemos expuesto, pero hombre, también hay que tener en cuenta que no podemos dejar de lado la economía familiar, la economía de cada uno de los aragoneses, y evidentemente hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Y hay que racionalizar un poco más todas estas políticas que se están realizando y que al final lo que hacen es mermar la eficiencia y la productividad de nuestras empresas. Se refería usted a la economía familiar, a ese salario mínimo. De hecho, esta semana anunciaba Pedro Sánchez que estará por encima de los 1.000 euros. ¿Qué le parece a Vox, ¿no? ¿Cómo hacen esta valoración de ese cambio? Vamos a ver, evidentemente, como se suele decir, todos querríamos cobrar y tener una economía saneada y he hecho referencia también a esos sueldos a veces de miseria que cobran muchos jóvenes, por otro lado, más en muchos casos muy preparados, ¿no? Pero hay que ser conscientes y hay que entender que la economía no se puede dictar a orden de decreto ley. La economía es mucho más compleja y la economía tiene que ver con que aquellos que generan empleo pues tengan unas cuentas saneadas y puedan contratar y se pueda emplear a la gente. Entonces, si una empresa por esas tasas, como hemos comentado, o por unos precios desorbitados de los carburantes o de la electricidad y tal, si una empresa está pasando por malos momentos, lógicamente el que se graven el salario que va a percibir los trabajadores, evidentemente lo que va a condicionar es pues que la empresa va a contratar a menos gente, es decir, que va a haber menos empleo. Y eso al final pues va a tener una serie de efectos muy importantes a la hora, por ejemplo, de la recaudación de la seguridad social y también a la hora de, pues de la propia generación de un estado del bienestar, es decir, el mantenimiento del estado del bienestar. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay que intentar mantener unos sueldos justos, hay que intentar, evidentemente, la medida que se pueda, subir esos salarios, intentar que se acerque lo más posible al incremento del coste de la vida, pero evidentemente para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reducir, entre otras cosas, las cotizaciones que hacen a la seguridad social que hacen las empresas. Es decir, tenemos que intentar reducir los gastos que a las empresas les supone la contratación de esas personas. De tal manera que ese dinero que le vamos a reducir al empresario va a facilitar que el empresario pueda incrementar el sueldo al trabajador. Eso es algo que está al alcance del gobierno y es una fórmula que puede funcionar. La fórmula simplemente de subir el sueldo sin que la empresa tenga algún tipo de reducción, pues está abocada al fracaso. Está abocada fundamentalmente a que la empresa, el empresario, no va a contratar a más trabajadores. De forma muy breve, por cerrar, no me gustaría despedirle sin preguntarle por unos meses vista, ¿no?, por esas elecciones. Usted va a encabezar la lista de Zaragoza por la provincia. ¿Qué espera, ¿no?, de esas elecciones? ¿Dónde espera ver a Vox? Y esa posible, si se diese lugar a una coalición incluso de gobierno. Bien, la verdad es que hemos
pasado una legislatura muy compleja, pero bueno, yo creo que sí que nos ha dado tiempo para que los 3 diputados de Vox en el Parlamento pues hayamos podido exponer al menos las líneas de lo que es este proyecto, ¿no? Un proyecto muy ilusionante que ofrece una nueva forma de entender, que aborda temas que no se habían abordado hasta ahora y que ha dado voz a muchos aragoneses que hasta ahora no tenían esa representación. Somos muy optimistas en el sentido de que quizás algunos mantras y algunas cuestiones que ensombrecían nuestro proyecto, pues las hemos podido aclarar y presentar a la opinión pública, ¿no? No tanto como nos hubiera gustado, porque lógicamente no contamos en general del favor de los medios de comunicación, pero por lo menos sí que hemos conseguido que se visibilice y que se escuche nuestro mensaje. Y en ese sentido, pues somos muy optimistas, vamos con todo, como se suele decir, con toda la ilusión del mundo, y desde luego sí que confiamos en que pueda haber un cambio de rumbo en la política aragonesa, al igual también que en la política nacional. Y es que además, como solemos decir en Vox, pues entendemos que es de extrema necesidad en este momento dar un giro a estas políticas que nos están llevando a una situación de ruina económica y también social. Pues muchas gracias por venir, lo iremos viendo, lo iremos contando lo que pase en estos meses y muchas gracias por acompañarnos aquí hoy. Muchas gracias a vosotros.